acento.com.do y a Gustavo Olivo de forma directa para que nos comente un poco el discurso del presidente Medina y los cambios que se efectuaron. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches, Nuria. Buenas noches. ¿Qué establece Acento del discurso y de los cambios gubernamentales en lo que se refiere a los funcionarios y a algunas confirmaciones realizadas? Bueno, como tú sabrás, todo el país estaba a expectativa de lo que iba a decir el presidente Danilo Medina. El discurso generó esperanzas por sus compromisos solemnes en varios aspectos, sobre todo sobre la transparencia y el combate a la corrupción, pero luego que se conocieron más tarde los nuevos funcionarios, que la mayoría no son nuevos, como que fue un balde de agua fría, se pasó de lo sublime a lo grotesco, porque el presidente Medina habla de transparencia, pero confirmó o colocó en otros cargos a funcionarios conocidos del gobierno del presidente Fernández que no se han caracterizado precisamente por la transparencia y que acumularon unas fortunas que no pueden explicar de manera muy fácil. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Francisco Javier, por ejemplo. Exactamente, tenemos al ministro de Turismo, que es uno de los funcionarios de muchos años y que desde el primer gobierno fue de los funcionarios que creció mucho económicamente. Bueno, y que en un momento determinado también fue investigado por la Procuraduría por unos dineros que se enviaban todos los meses a Canadá. ¿A Canadá era que se enviaban, recuerdas? Sí, hubo un caso que se mencionó, sí. Eso fue en la primera ocasión que salieron del gobierno. Cuando era administrador de la Lotería Nacional. También está el caso de Alejandrina Germán, que tú conoces muy bien, también, que fue ministra de Educación, ahora ministra de la Mujer, fue confirmada como ministra de la Mujer, y todavía ella no te ha dado respuesta a tu disponibilidad de comprar la mansión de la montaña que ella te ofrecía. Sí, y realmente algunos otros, como cambiar secretario de Salud al Medio Ambiente, tampoco se entiende mucho ese cambio radical de una cosa a otra. La verdad es que estos funcionarios son genios, porque de repente usted es médico y de repente ya puede estar en las funciones de medio ambiente también, o sea que también sabe de medio ambiente. Bueno, eso tampoco tiene mucha explicación, porque una cosa es que usted sea médico, pero de ahí a usted estar en un ministerio de medio ambiente, como que no compagina muy bien, cuando, sobre todo en el PLD y fuera del PLD, incluso gente del ámbito cercano a Danilo Medina, hay personas con mucha capacidad que bien podrían haber ocupado ese cargo de medio ambiente y recursos naturales. Llama la atención, por ejemplo, el nombramiento de Jaime David como ministro de Deportes. La capacidad de Jaime David es como para otra cosa. No estoy desmeritando ese ministerio, ni mucho menos, pero realmente pienso yo que a Jaime David se le podría utilizar en cosas muchísimo de mayor importancia, vitalidad. El doctor Jaime David Fernández Mirabal es médico y es agrónomo, o sea, pudo haber sido nombrado en uno de los ministerios que tenga que ver con asuntos agropecuarios o en el mismo medio ambiente donde estuvo o en salud pública, pero en deportes yo sé que le gusta mucho el fútbol, no más. Ay, Dios mío. Y no, el voleibol, es que le gusta el voleibol. Ah, sí, también el voleibol. El voleibol. Sí. Bueno, pero en sentido general también uno no debe taparse los ojos y entender que Danilo no está atado a una estructura partidaria. Si te pones a ver, posiblemente estos funcionarios lo apoyaron cuando Danilo Medina estaba desterrado, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe que estuvo bastante tiempo desterrado del poder, asumido por él o impuesto también, o las dos cosas al mismo tiempo. O sea que yo pienso que es una actitud un poco de agradecimiento y sobre todo con Francisco Javier, que fue el director general de su campaña. O sea que no se podía esperar menos. Pero esos funcionarios son más leonelistas que danilistas. Pues uno podría preguntarse, ¿hubo una negociación? ¿Hubo un pacto para que Leonel asumiera la campaña? Uno no sabe, pero lo cierto es que el mensaje que envía se distancia de su discurso, un discurso que generó esperanza y fue visto incluso en las redes sociales. Había una tendencia favorable, de opiniones favorables a Danilo Medina cuando estaba pronunciando su discurso por las cosas que estaba diciendo. Luego, quien revisa las redes, cuando se anuncian los nombramientos, hubo entonces una mayoría de opiniones desfavorables diciendo que él había desencantado a la gente que tenía esperanza por lo que había dicho, porque se piensa que lo que él piensa hacer o desarrollar
con ese mismo personal no será posible. Gustavo, también está lo de Euclides Gutiérrez Félix, que fue ratificado. ¿Qué te parece eso? Bueno, ese es un golpe a mucha gente en la sociedad dominicana que aspiró a cambios con Danilo Medina, y en especial en este caso porque el doctor Euclides Gutiérrez Félix fue el centro de una polémica debido a un fraude con el servicio de electricidad en su casa, que fue denunciado precisamente en este espacio. Muchas gracias. Pero de hecho ya el discurso de Danilo Medina queda obsoleto pocas horas después de haberlo dicho, porque decía inclusive que solo por el rumor público se podría investigar a un funcionario. La semana pasada hicimos un trabajo también de Euclides Gutiérrez Félix, donde decíamos que tenía 18 militares a su servicio, pagados todos por la Superintendencia de Seguros, su secretaria personal pagada por la oficina también, por la institución pública. Entonces no entendemos a lo que se refería Danilo Medina en su discurso. Es que ya no es simplemente rumor público, hay hechos muy evidentes de personas, como el caso del doctor Gutiérrez Félix, que han abusado de su condición de funcionarios del Estado. ¿Qué te parece lo de Radamés Zorrilla Osuna? Ese es el tipo de cargo como premio en el reparto como especie de piñata en que se ha convertido el Estado Dominicano por la práctica política mal entendida, lamentablemente, por nuestros partidos y dirigentes, y que uno pensaba que Danilo, después de ese discurso tan esperanzador, iba a dejar atrás toda esta mala práctica política. Eso significa que Danilo está muy atado en sus manos en las decisiones que debe tomar. O que está atado, o que tiene la íntima convicción de que esos nombramientos no se contradicen con ese discurso esperanzador que él pronunció el pasado jueves, porque uno pensaba que después de ese discurso sus nombramientos debían servir para enviar señales claras de por dónde iba a caminar su gobierno. Pero por lo que ha hecho hasta ahora, parece que va a trillar el mismo sendero de su predecesor, el presidente Leonel Fernández. Bueno, vamos a darle los 100 días que hay que darle a todo gobierno para ver cómo se desarrolla, cómo respira ya el ambiente de poder y la administración de la cosa pública. Ya sabes también, porque lo he establecido acento en varios artículos, que lo que le espera no es fácil. Tenemos un país con un déficit muy grande, con necesidad de recaudar mucho dinero para poder completar y terminar el año, aun cuando se le aprobó el presupuesto complementario. O sea que tiene muchos retos por delante que uno solo espera. En servicio de la deuda tendrá que gastar en 2013 más del 40% del presupuesto. O sea que ya sabes que es una carga muy pesada, así que yo pienso, y como siempre digo, que espero que le vaya bien, porque si le va bien a él, nos va bien a todos nosotros, porque esa es una unión que no se puede dividir, eso es una cosa que debe estar así establecida. Gracias, Gustavo. Claro, claro. Buenas noches. Buenas noches. Ya sabes, si quiere mayor información, acento.com.do, y nosotros vamos a continuar con el programa.